¿Por qué cree que el capitalismo tiene tan mala prensa y el socialismo tiene tan buena prensa, a pesar de que el capitalismo tiene muchos mayores logros y el socialismo grandes fracasos? Porque el capitalismo no es algo natural, en el sentido, es algo que muchas veces contradice la naturaleza humana, contradice digamos, muchos de los valores que ya hemos pensado. El capitalismo es algo aprendido, es una tecnología, pero es una tecnología mental. En ese aspecto es como la ciencia, es algo aprendido, no es algo que salga de la mente humana así porque sí, y requiere incluso forzar nuestro cerebro a esa forma de razonar. Pero también tecnologías tipo la escritura, la lectura, tampoco son especialmente naturales. Hay que aprenderlas con gran esfuerzo durante varios años de nuestra vida para poder, digamos, llegar a esto. Y el capitalismo también es algo que no es natural, en el sentido de lo natural no es... Lo natural es ganar, gastar, ganar, gastar, ganar, gastar. Eso es lo normal. Lo normal no sé si es por efecto de la evolución o por efecto de la cultura, eso ya no entro, pero lo normal es que ganas dinero, lo gastas, ganas dinero, lo gastas, ¿no? La idea de guardar dinero para el futuro, para un futuro incierto y para tener algo más en el futuro que es sin saber si lo vas a tener, eso requiere disciplina. ¿Y por qué cree que se asocia el capitalismo con el consumismo? Porque yo creo que muchísima gente trata el capitalismo como con un muñeco de paja. Porque el capitalismo genera tanta producción que genera riqueza y genera muchos bienes de consumo. Entonces, muchas personas ahora pueden permitirse, digamos, el lujo de tener bienes de consumo suntuarios, llamémoslo así. Yo no entro en si son necesarios o no son necesarios, cada persona decide lo que tiene que consumir. Pero bueno, bienes que antes se considerarían suntuarios, ¿no? Pues muchos pares de zapatos, ropa de marca, determinados viajes, bueno, repito, cada persona, pero no tiene nada más. Pero claro, eso antes no se podía hacer. Entonces, se podía hacer porque eran muy caros o porque no había producción suficiente de estos bienes, etc., ¿no? Ahora, el capitalismo abarató muchísimo ese tipo de bienes. Yo distingo siempre entre capitalismo y mercado, que son cosas distintas. Están emparentadas, pero no es lo mismo. El capitalismo abarató muchísimo ese tipo de bienes, ahora se puede viajar muy barato, se puede tener ropas relativamente baratas, podemos tener alimentos de cierta calidad relativamente baratos, podemos disfrutar de determinados bienes de lujo, que serán de lujo cotidianamente. Por el hecho de poder tener ver este podcast, ¿no? Verlo requiere de una tecnología que permite que todo el mundo tenga en su teléfono móvil o su ordenador la capacidad de ver cualquier programa de televisión del mundo, ver cualquier libro que esté en PDF o bajarlo por ahí, o puede escuchar cualquier música. Es decir, no que existen unas bibliotecas ahora en cualquier ordenador de millones de libros, unas discotecas de millones de audios, o todo tipo de información cultural de todo el mundo, ¿no? Y eso se consiguió con el capitalismo. ¿Qué pasa? Que parece que después que ese es el objeto. Y de hecho, mucha gente es consumista, pero no es capitalista, ¿no? Cuando se ve el mítico actor o el mítico deportista o la mítica actriz o así, que se gasta dinero y que se baña en champán, por ejemplo, ¿no? Una cosa así de estas, no se ve así. O que hacen caprichos, tienen un caniche de color rosa, es un ejemplo así, una cosa así, a lo mejor no es cierto, pero es una cosa ostentosa, que se miran así como, entonces la gente identifica eso con el capitalismo. Esas personas no son capitalistas, son ricas pero no son capitalistas. Y hay personas que son capitalistas pero no son ricas. El capitalismo es una mentalidad, es una tecnología, es un hábito de vida que implica ahorrar, vivir por debajo de lo que se produce, de lo que se gana, e invertir sistemáticamente lo que se gana. Eso básicamente es esto. Y eso requiere, por ejemplo, tecnologías mentales como la contabilidad. Werner Sombart, cuando habla de capitalismo, lo centra en una palabra: contabilidad. Pues yo creo que a día de hoy estamos muchas veces debatiendo un muñeco de paja sobre el capitalismo, porque siempre que se ataca el capitalismo yo creo que se relaciona más con el keynesianismo que tenemos actualmente, claro, a la socialdemocracia. Claro, porque se ven los efectos del capitalismo, no el capitalismo en sí. El capitalismo es sumamente frugal, el capitalismo nace de gente ahorradora, incluso muy austera, incluso por lo que es las tesis de Weber, por ejemplo, que tienen que ver con la religión, en el sentido que la religión, algunas religiones por lo menos reprimen el consumo, es decir, no tienen prohibido el gasto suntuario, el lujo. Entonces, lo que ganaban lo reinvertían sistemáticamente. Entonces, eso es lo difícil de conseguir, una persona que ahorre y que se ahorre lo dedique sistemáticamente al ahorro o al ahorro para conseguir bienes de producción, ¿no? O sea, pues el ahorro pues, para construir una fábrica, ahorro para construir un puente, ahorro para construir una central eléctrica. Ese tipo de ahorros sindicados es lo que consigue. Es decir, ahorrar para construir cosas para el futuro, no ahorrar para gastar. Y eso es lo que cambia con respecto a la antigüedad. Sombart, en un libro que se llama El burgués, habla de cómo era el comerciante antiguo. Es decir, el comerciante antiguo, por ejemplo, no tenía una contabilidad sistemática, era una cosa bastante desordenada. Cuando ganaba dinero, lo gastaba, por ejemplo, pues en intentar casar bien a sus hijos, o en comprar un título de nobleza, o comprarse una villa y retirarse, ¿no? Es decir, no era una reinversión sistemática, era ganar dinero y después gastarlo pues, de forma que aumentaras tu estatus. Pero tu estatus no era como capitalista, sino intentar pues, prosperar como familia, comprar algún título, comprar incluso algún cargo. En cambio, ahora no, el capitalista es frugal, es austero, es ahorrador.
creo que era una saga de los Forsyth, ¿no? Se hablaba de vivir del interés. De los austeros que eran. No toca jamás el principal. Tienes una suma, esa suma daba un interés y ese interés daba un interés. Vivía este interés. Entonces, eso ¿cree usted que hay una parte cultural entonces en el socialismo que haya regado un poco en los países hispanos? A ver, algo debe haber de eso. En el sentido que usted ve las encuestas de valores a nivel mundial, España, Argentina, Italia, culturalmente, no quiere decir que sus gobiernos lo sean, pero culturalmente las poblaciones son de las más anticapitalistas del mundo. Del mundo. O sea, del mundo, digamos, que conoce el capitalismo, ¿no? Que hay pueblos a los cuales aún no ha llegado, por lo menos en la forma moderna. Pero del mundo, digamos, de la OCDE o del entorno que nos movemos, es de los países más anticapitalistas del mundo. O sea, no el gobierno, la gente. Entonces, cualquier problema ya siempre se pone en contra del empresario, critica el sistema, lo ve como un sistema poco natural. No sé si es una cosa socialista o precapitalista. Es decir, que digamos que los valores del capitalismo no penetraron aún. Una cuestión a lo mejor religiosa, porque en los países anglosajones caló más, digamos que es individualismo. No es tanto individualismo, es una forma de pensar. De hecho, hay un viejo debate. Repito, antes hablaba de Sombart, pero Sombart dice que el catolicismo se da tan bien o más que el protestantismo para el capitalismo. Y la prueba está a día de hoy, ¿no? Para comparar la Irlanda católica y la protestante, por ejemplo. ¿No? Es decir, o la Alemania católica y la Alemania protestante son mucho más ricas las católicas. Es decir, y entre los países más ricos del mundo se cuentan varios católicos, entre ellos dentro de la Unión Europea. Es decir, no hay ningún obstáculo. Cultural, me refiero. ¿No? Cultural dentro del catolicismo al capitalismo. No sé a qué se debe. Solo sé que nuestra intelectualidad, lo que sea, se ha dedicado siempre pues, a criticar el sistema. Es probablemente, pues, repito, porque no es algo natural, no es algo que sea fácil de comprender. ¿Cree que usted ve, por ejemplo, una persona cuando toca la lotería o una persona que tiene un windfall, o sea, que lo llama, un beneficio caído del cielo, ¿no? Es decir, que dice, ¿qué va a hacer con la lotería? Voy a gastarla. Sí. Y voy a hacer tal. No va a decir, voy a poner un fondo de inversión a tantos años. Y voy a hacer cultura. No, la cultura de ganar, gastar. Y está muy presente. Se ve, por ejemplo, hay estudios de personas que le tocan la lotería en Europa, que dice que hay un par de cientos cada año, que dice que no es una cosa extraña. Por ejemplo, de deportistas de élite que ganan grandes cantidades de dinero en la juventud, ¿no? O artistas que ganan grandes cantidades de dinero pues, mientras son jóvenes. Es decir, ¿cómo gastan el dinero? Pues vemos que su visión es esto, de mucho tronío, mucho gastar, mucho tal, pero después que no es una cosa que intenten que dure en el tiempo. Es decir, mira, gané este dinero ahora de joven, voy a hacer que me dure toda la vida, que pueden hacerlo perfectamente. No, se ve que intentan entrar en gastos suntuarios. Ya. Entonces podríamos decir que esta abundancia... Con excepciones, que no todos son así. ¿Podríamos decir entonces que esta abundancia que genera el capitalismo incentiva como a la gente a no querer ahorrar? Porque ya da sí. por hecho ciertas cosas. Sí, bueno, eso es uno de los factores. Pues hay factores culturales, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un factor cultural que es la cultura pues, de vivir el momento. ¿No? Que repito que yo no critico ni hago juicios morales, digo, pero es un factor que vive la vida, etcétera. Es un factor, y creo que a veces impulsado institucionalmente, ¿eh? No solo es una cuestión que sea así que la gente le dé por ahí, sino que también a veces se fomenta esta idea de disfruta del momento, libérate, cosas de ese estilo, ¿no? Que la vida solo es una. Sí, la vida solo es una y disfruta de... Vale, que está muy, muy extendida. Entonces, claro, por eso lleva a que vivas el momento, porque no pienses en el más allá, pero el más allá, me refiero, más allá en el tiempo, ¿no? En el tiempos futuros. Y claro, pero esos tiempos van a llegar, ¿eh? Y es lo que tienes con esto. Y después, claro, Lyndon Carter, por ejemplo, cuando habla de estas cosas, él se ocupa también a los bancos centrales. O sea, a la cultura del dinero que tienen los propios estados. Por ejemplo, los estados, cuando se crea el Banco Central, la Reserva Federal, y se empiezan a crear los bancos centrales en otros países, llevan a cabo una política de dinero barato, de inundar a los bancos con crédito barato. Y eso cambia la perspectiva temporal de la gente. Por ejemplo, para comprar un Ford, históricamente había que hacer un plan de ahorro. Es decir, ¿quiere usted un Ford? Pues entonces mete usted, yo qué sé, no sé cuánto era, $100 o $10 o lo que fuera, todos los meses durante 4 años, y al cabo de 4 años, ese dinero más los intereses le da el Ford. ¿Vale? Le hace un cálculo de comprar, pero tiene que esperar usted 4 años. ¿No? Eso cambia.
Antes decía, quiero un bien, tengo que sacrificarme, tengo que pensar en el futuro, tengo que restringir el consumo hoy para tenerlo el día de mañana, ¿no? Vale, eso es lo que se hacía. Después no, compre ahora y pague después. Eso fue la política del Banco Central. Sí, porque a ver, si no generas incentivo a tener ahorro y tienes la capacidad de decir, dame dinero y el dinero es prácticamente gratis, al final yo creo que eso penaliza directamente. Claro, que dinero barato, relativamente barato, y dinero creado de la nada, y dinero que los bancos centrales lo crean, digamos, de mil y una formas, pero ninguna buena, ¿no? La idea es que la preferencia para la gente dice, ya no necesito sacrificarme. Si quiero una cosa, la compro y ya está, ya pagaré intereses después, o ya iré pagando, ya no necesita... Y claro, eso le quita disciplina a la gente, ¿no? El dinero, por ejemplo, cuando me gusta mucho, no tanto el dinero como en el sentido de técnico, así como, sino en el sentido cultural, ¿no? ¿En qué sentido cultural se refiere? La inflación, cómo afecta a la gente, este libro que me gusta tanto de Ferguson, Cuando muere el dinero, por ejemplo, o las novelas o libros que relatan la época de la inflación, como explicando cómo cambia, no solo cambia, eso es Stephen Zweig en El mundo de ayer, que ya lo cité alguna vez, ¿no? Cómo cambia no solo el dinero, los precios, sino cómo cambia la cultura de la gente. La gente, cuando empieza a ganar, cuando empieza, digamos, a deteriorarse el dinero, empieza a vivir al día. O sea, se deja de ahorrar, deja de pensar a largo plazo, solo piensa en tomas decisiones a muy corto plazo, que son las que te afectan, digamos, el valor del dinero. Y eso afecta a muchas cosas.